Ya, este tema es un enfoque que viene principalmente en lo que se pone complejo, porque puede ser entendido de una manera súper simple, pero también llega a un punto que se pone complejo. Quiero decir de dónde viene, porque eh, en filosofía, en espiritualidad, en conocimiento, en enseñanza, hay una gran variedad. Pero lo que se expone acá tiene que ver principalmente con un enfoque en lo cuanto a lo espiritual y filosófico que viene de la antroposofía. Y la antroposofía, la cabeza, digamos, el maestro de la antroposofía es Rudolf Steiner. Y Rudolf Steiner perteneció a la teosofía. La teosofía es una escuela, digamos, moderna que actualizó la gnosis. La gnosis es un sistema espiritual, filosófico, que es llamado de cristianismo esotérico, que también aúna un gnosticismo que es encargado también de equilibrar las enseñanzas, de integrar las enseñanzas de Oriente y Occidente. Eso en cuanto a la parte filosófica espiritual. Entonces, yo preguntaba si alguien conoce acá a Rudolf Steiner, la obra de Rudolf Steiner. Yo no, no, o sí me acuerdo, pero no. Bueno, de ese conocimiento vienen cosas como la homeopatía y los colegios Waldorf, que son sistemas de educación y también de medicina que provienen de ese conocimiento. Entonces, ese estoy hablando del enfoque, ¿ya? Seguramente puede ser que hayan personas que tengan otras visiones, ¿ya? Pero como he dicho mucho, ¿por qué decidí hablar de estos temas? Porque de repente en el chat ponemos cierto, y yo también cierto pongo cierta enseñanza y todo va de acuerdo como a esa línea, y de repente se ponen conceptos y a lo mejor todos entendemos cosas distintas, como por ejemplo, el camino medio. El camino medio es un concepto que se habla en los textos de conocimiento espiritual, ya el sendero medio. Y también se habla del sendero de la mano izquierda, del sendero de la mano derecha, se habla del camino recto de Buda, también se habla de magia blanca, magia negra. Entonces, a veces uno lee todos estos conceptos, pero no los tiene muy claros. Empezando por lo más simple, nosotros tenemos un mecanismo mental. Nuestra mente funciona mecánicamente, solita, en polaridad. Nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo para deducir todo lo que experimentamos en dualidad y en polaridad. Entonces, cuando nosotros empezamos a percibir la vida y a través de la enseñanza que recibimos de los padres, de la visión de los padres, que nos transmiten una percepción, y de toda la sociedad, de la gente, en el colegio, y también nuestra mente sola también empieza a procesar las cosas, los acontecimientos, la experiencia, siempre en dualidad. Entonces, cuando algo nos desagrada o tenemos una mala experiencia, inmediatamente después, cuando empezamos a crecer, nuestra conciencia lo empieza a calificar de malo, de negativo. Y empezamos como
negar esas cosas o a criticarlas o a huir de ese tipo de experiencias por considerarlas malas, ¿ya? Eso está, todo lo hemos comprobado. Entonces, la polaridad también es una ley universal. Nosotros estamos sometidos a varias leyes. Ahora, estas leyes universales funcionan como, a pesar de que hay una conciencia detrás, pero es como una maquinaria que siempre está funcionando. Y nosotros, mientras no seamos plenamente conscientes, nosotros somos como, digamos, arrastrados o llevados por estas leyes. Por ejemplo, las leyes que salen en el Kybalión. Causa y efecto, ley de género, ley de polaridad, ¿ya? Todas estas leyes, no sé, hay 7 principales leyes de la naturaleza o hermética. No sé si me ayudan, se me quedaron varias. Ley causa y efecto, polaridad, ley de género, ley de vibración, ¿ya? Entonces, nosotros podemos reconocer esta ley, por ejemplo, hay una ley de ritmo. Podemos reconocer esta ley en todo. Entonces, si nosotros vemos los géneros, vemos polaridad. El macho, la hembra, el hombre, la mujer, lo femenino, lo masculino, etc. En la política también vemos dualidad. Sí, hay extremos. ¿Ya? Los conservadores, los liberales, la izquierda, la derecha, el capitalismo, el socialismo, comunismo. Entonces, ahí vemos también una polaridad. En la filosofía también, ¿ya? Ya en la espiritualidad o en los sistemas espirituales también aparece esta dualidad. Y eso es lo que mucha gente no sabe, que también en esta faceta, estas áreas de la vida, también está la polaridad, por ejemplo, la magia blanca, la magia negra. Y hay otra cosa que se maneja poco, es el concepto de en la senda de la mano izquierda y en la senda de la mano derecha. También podemos verlo en sistemas que son ascéticos. Y hay otros sistemas que experimentan más buscan el éxtasis a través de experimentación de los sentidos con el cuerpo para trascender. Por ejemplo, digamos que los sistemas chamánicos que tienen muchos rituales con sustancias ya de la naturaleza, no es un sistema muy ascético que digamos. Entonces, ahí vemos también esta dualidad. Por ejemplo, los monjes que entran en castidad, que como que se retiran, tratan de aislarse de los sentidos físicos para no ser dominados por la naturaleza. ¿Ya? Entonces tratan como de replegarse, de aislarse para conectarse con un mundo espiritual, un mundo sutil. Pero hay otros seres que dentro del conocimiento practican otro tipo de cosas. Por ejemplo, hacen prácticas sexuales, y consumen también sustancias para lograr estados de conciencia. Entonces, digamos que hay unos que no se niegan nada y otros se niegan hartas cosas para lograr distintos fines. Entonces, ahí es como que un repaso de la polaridad. Por ejemplo, esto en el Kybalión se habla mucho de la ley del péndulo. La ley del péndulo es que cuando la psiquis o la mente nos lleva a un extremo, esta ley universal de polaridad inmediatamente empieza o sea, llegamos a un extremo, llegamos a un tope, por la ley del péndulo inmediatamente la fuerza
de atracción se genera en el otro polo y el péndulo tiende a irse al otro extremo. Entonces también muchos esoteristas hablan de que si en una vida una persona se fue muy a un extremo, en la otra vida, esta ley universal que siempre busca el equilibrio. El universo siempre está buscando el equilibrio. Pero mientras no seamos conscientes, esa fuerza que busca el equilibrio nos lleva de un polo a otro. Porque lograr el equilibrio es cuando nosotros ya vivimos los dos extremos y despertamos algo de sabiduría. Ahí nosotros, con ese grado de sabiduría o grado de conciencia, nosotros mismos empezamos a tener una conciencia más equilibrada y ya no nos vamos de un extremo a otro. Pero mientras no logremos esa conciencia, ¿ya? De la experiencia de los polos, vamos a tener que vivir o vivimos estos extremos. Entonces, si en una vida una persona fue, digamos, monja, pero monja normal, así que la mandaron a monja porque, como estos casos antiguos, se enamoró, quedó traumada, no sé, se metió a monja para olvidar el amor roto y se extremó y no supo nada de lo que era el sexo, la familia y se aisló. Entonces, eso es irse a un extremo, ¿ya? No estoy diciendo ni que sea bueno ni malo, pero uno vive en un extremo de la realidad. A lo mejor en la otra vida, esa persona, sin caer en prejuicio, a lo mejor es bailarina de un cabaret. No sé, estoy inventando. ¿Ya? Y así también lo podemos ver en una persona que a lo mejor fue desde chico, lo disciplinaron mucho, después por seguir al padre, mandato del padre, se metió en la carrera militar, a lo mejor en la otra vida, la persona, por esta ley de péndulo, ya, y como la psiquis busca el equilibrio, pero como estuvo muy desequilibrado, a lo mejor en la otra vida es hippie, no sé, un rockstar. Y eso a veces también los vemos en la familia. Por ejemplo, muchos de estos rockstar nacieron en familias donde los papás eran muy conservadores, entonces a modo de equilibrio del clan familiar sale una oveja negra ahí que le lleva la contraria de todo, pero en el fondo es para reequilibrar la situación. Entonces, como digo acá, el equilibrio es un estado de conciencia que se va logrando a través del aprendizaje de la polaridad o la dualidad. Y así nos vamos volviendo más sabios y vamos siempre tomando decisiones que no sean como tan fanatizadas o tan extremistas o tan polarizadas, ya que realmente la sabiduría es la que integra todas las visiones y busca también un equilibrio entre los extremos. Ahora también es importante no confundir la moderación, ¿ya? Con la mediocridad con el equilibrio, son cosas distintas. Recordemos que Jesús habló de que a los tibios él los rechazaba, una cosa así como que prefiero que seas o muy frío o muy caliente porque a los tibios los vomitaré. Hay una frase de Jesús que habla de esto, que la cosa no es la mediocridad ni la moderación, eso no es equilibrio. Es como un poquito de esto, un poquito de esto otro. No, el equilibrio es un estado de conciencia que tiene en cuenta las polaridades y las verdades, porque todos los extremos guardan una verdad. Entonces, para lograr una verdad, una síntesis, una verdad absoluta, se integran las polaridades. Incluso a veces una persona que tiene esta conciencia amplia de equilibrio
puede tomar decisiones que son de un extremo. Cuando ya la cosa está polarizada en un extremo, se va al otro extremo, ya hace acciones muy extremistas en la otra polaridad para lograr un equilibrio. Por ejemplo, si hay una situación que está desbandada, a ver, pongamos un ejemplo. También no es no es que yo esté de acuerdo, ni bueno ni malo, sino que un ejemplo, en un país que ya la delincuencia se desató, por ejemplo, El Salvador, y eso ya está en un extremo, a lo mejor para lograr el equilibrio hay que irse al otro extremo. Hay que tomar medidas drásticas, fuertes, estado de excepción y todo, pero después que eso se equilibre, se vuelve a un estado de mayor bienestar. Entonces, ese es un ejemplo que no significa siempre estar un poquitito de esto, un poquito de eso, no, no se trata de eso. Eso digamos que es moderación o mediocridad. Hay que ser moderado cuando las cosas están bien. Cuando todo está funcionando en equilibrio, ahí es necesario ser moderado. También en el cuerpo hay un concepto que se llama homeostasis. No sé si alguien lo ha escuchado ese concepto. ¿Alguien me podría dar una pequeñísima explicación de qué se trata? No parece que están todos muteados. La homeostasis es el equilibrio del organismo, de los sistemas, desde lo neurológico hasta lo biológico. Es mantener el equilibrio homeostático del ser. En psicología, por lo menos, así se usa la homeostasis. Claro, y tú dirías que también la enfermedad ocurre para lograr también esa homeostasis. Sí, el síntoma aparece como claro, para extremar desde otro lado lo que no se está tomando en cuenta, por ejemplo, desde la mente. Es lo mismo, pues es como la llamada de alerta de que hay algo que se está inclinando mucho hacia una parte, entonces se equilibra, o sea, no es que se equilibra, pero trata de llamar la atención desde el otro polo, para que la persona se ponga en alerta y vuelva a la homeostasis. Claro que sí. Entonces también cuando nosotros tomamos una ducha muy helada, el cuerpo reacciona con mucho calor para lograr ese equilibrio. Y así, si uno se cansa, inmediatamente el cuerpo busca descansar. O sea, siempre en la naturaleza se busca ese equilibrio. Entonces cuando nos vamos para un polo, la energía se va al otro. Lo importante es no andar de polos y polos extremos como está ocurriendo ahora. Ahora hay un fenómeno en la mente, sobre todo de las masas, que está súper polarizada. Entonces, por ejemplo, en las elecciones políticas, se busca la solución en un extremo, después, no sirvió, la otro extremo, ya no hay convicciones, ya no hay ideología, sino que la gente anda buscando de un extremo a otro, quien le resuelva sus conflictos, sus necesidades. Entonces, es como bipolar la cosa. O sea, por ejemplo, vemos Brasil de Lula a Bolsonaro, ahora de nuevo Lula, es bien raro. ¿Ya? Ya. Pasando a la otra esfera de manifestación, está, por ejemplo, ya en la parte más espiritual, está lo que llamamos espiritualismo, que es una polarización en la espiritualidad, en lo que nosotros creemos que es espiritual, pero es un desequilibrio. ¿Ya? Entonces, también las personas, nosotros podemos confundir la espiritualidad con el espiritualismo, porque entendamos que todos tenemos un ego espiritual. Y el ego en sí como sistema, no es que entienda las cosas en su real dimensión o con profundidad. El ego también nunca va a entender la espiritualidad, porque son sistemas muy diferentes. El ego es una estructura psíquica que tiene
funciona y tiene un sistema muy diferente a la espiritualidad real. Por ejemplo, el ego de verdad no puede amar. En cambio, si una persona ya está en contacto con la dimensión espiritual, sí puede amar de verdad. ¿Ya? Entonces, esos también son conceptos que hay que ir profundizando. Pero el ego tiene una idea de lo que es lo espiritual y lo busca. Pero siempre busca sus beneficios, busca un poco en la apariencia de las cosas, en lo que le gusta, en lo que lo hace sentir bien, pero no necesariamente espiritualidad real. Entonces, el ego siempre anda como por la superficie de las cosas, ¿ya? Y busca, como digo, los beneficios, busca siempre un beneficio en las cosas que se mete. Entonces, a estos muchos lo denominan espiritualismo. ¿Ya? Es gente que está desequilibrada o está muy polarizada en lo que considera que es lo espiritual y que es superior a la gente que es mundana, a la gente que es básica. Incluso a veces se ve también como una especie de orgullo o de separación. No, mira, aquí está pura gente que es espiritual y aquí están los otros que son, no sé, son básicos. Ya a veces incluso uno se puede observar pensando de esa forma, o a veces puede hablar así o ver a otros que hacen esta separación. Y la verdadera espiritualidad, no, la verdadera espiritualidad ve a todas las personas una esencia divina, entonces no hay esa separación. Pero muchas veces uno escucha, no, esta es una actividad espiritual. No, la gente que va ahí, pura gente es como espiritual, y acá va otro tipo de gente. No, eso es como una percepción errada. Si hablamos de espiritualidad real, ¿ya? Porque no hay una onda espiritual. La espiritualidad está en todos los átomos, en toda la realidad, hay un núcleo ya que es espíritu puro y que es conciencia pura. Entonces, si está en todas partes, no podemos identificarlo en una más que en otra. Ahora, hay seres que sí canalizan o manifiestan más esa parte espiritual y otros menos, pero eso es un problema de grado, no es un problema de condición separada. Entonces, en este espiritualismo también yo puedo dar ejemplos, pero también no los tomen así como que son tan radicales, porque en todo hay gente que es más consciente, lo hace por algo, y hay otros que lo hacen, digamos, arrastrados por falsas creencias. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cura, o sea, dentro de todos los sacerdotes, quizá hay verdaderos sacerdotes que conscientemente saben que están en una situación X, ¿ya? Pero hay una gran mayoría que a lo mejor por muchos factores inconscientes que ni ellos mismos han trabajado o han procesado, se metieron a cura. Y por eso que también esas incoherencias producen toda esta degradación que vemos ahora. Por ejemplo, en esa parte espiritualista, en ese extremo, esa dualidad, vemos monjes, vemos fanáticos de, por ejemplo, del veganismo, personas que realizan o realizaron martirios de su cuerpo físico, ascetismo extremo, mortificaciones. ¿Ya? Nosotros vemos en Oriente también muchos que mortifican su cuerpo por este camino espiritual. También ahí vemos fantasías de todo tipo, delirios. Ya hay gente muy delirante al respecto. Y eso produce un aislamiento ya de la vida cotidiana, de la mayoría de las personas, y una desconexión con la realidad. Que la realidad se juzga como negativa, nociva y de baja vibración.
Ya no, eso es de baja vibración, yo no pesco, no sé nada de eso, no me interesa. Ya, pero son aspectos de la realidad y uno debería ser consciente de toda la realidad. No es que uno se pase metido en algo, pero hay que ser consciente. Pero esa negación, ese rechazo, también es producto de esa polaridad. Está, por ejemplo, la polarización en la luz. Recordemos que nosotros somos luz y oscuridad. En la naturaleza está la noche y el día, pero se polariza ya, digamos, el ego o una concepción de que lo espiritual es luz. Y entonces estas personas se niegan a hacer un trabajo con su propia sombra. Son poco tolerantes con su propia sombra y con la sombra de los demás. Y también, por ejemplo, cuando uno está trabajando solo en la luz, solo en meditaciones para vibrar alto, también existe una desconexión con los 3 chakras inferiores. Porque si nosotros también hacemos una separación simbólica, los 3 chakras superiores son la luz, son más conscientes de, digamos, más cercano a lo espiritual, y aquí está el centro que unifica el corazón, y abajo están los 3 chakras inferiores que están, digamos, simbólicamente conectados más a la oscuridad, digamos, a los nutrientes, a las raíces. Si somos un árbol, ya los 3 chakras de abajo son como las raíces, el tronco del medio y la rama y los frutos son los chakras superiores. Pero el árbol no vive, sino está sumergido en esa oscuridad. De ahí saca su fuerza, de ahí saca los nutrientes. Y los 3 chakras inferiores en el humano es lo mismo. Entonces, ahí está la fuerza de voluntad, ahí está la energía sexual. Entonces, cuando nosotros nos polarizamos también erróneamente en el ego espiritual o en el ego de la luz, empezamos a debilitar esa otra parte. Y, por ejemplo, ya en la parte más social o, digamos, política, está asociado a este camino de la derecha, digamos, o del espiritualismo, por ejemplo, en la política, la extrema derecha, ¿ya? A los valores espirituales, a los fanatismos religiosos, al mundo más conservador, al aspecto más, digamos, puede ser patriarcal, a un sistema de castas, también a esto de las razas, que hay razas superiores y razas inferiores, que hay tipos de hombres superiores y otros no. Eso tiene que ver con esta polarización extrema. Aquí estamos hablando de que a veces se crean estos fanatismos. Por eso que vemos que en las extremas derechas, por ejemplo, en los fascismos, en el nazismo, hay valores espirituales. O sea, si ustedes estudian bien esas tendencias, hablan del espíritu, hablan de el valor de la voluntad, y que no todo es materialismo, y también por eso que hay mucha gente que es muy religiosa metida en estos grupos. Entonces, en el otro extremo está, digamos, el materialismo. Entonces, hablamos del espiritualismo y hablamos ahora del materialismo, y que también es una polarización en un extremo de la realidad, ¿ya? Por ejemplo, se toman en cuenta solo las necesidades básicas del ser, o se le da mucha importancia, digamos, a los funcionalismos de los 3 primeros chakras. Entonces, si ustedes si estudiamos bien los funcionalismos que activan los 3 primeros chakras, ahí vemos sobrevivencia, ya, la voluntad para, digamos, sobrevivir, la energía sexual,
reproducción, tener un lugar en la tierra, tener un territorio, pertenecer a un grupo. En el fondo es el poder, porque todos los organismos, todos los seres necesitan tener un cierto dominio del hábitat, o si no perecen. Entonces los primeros chakras es para lograr una energía para tener ese dominio, para no morirnos de hambre, para tener un territorio, para reproducir la especie, ¿ya? Entonces eso está en el chakra coxis, chakra sexual, chakra emocional. Y está conectado también a los cerebros que se llama el cerebro reptil, a los instintos básicos y a lo que es mamífero en nosotros. Al cerebro que digamos que está conectado con la parte mamífera. Ya que eso también habita en nosotros. Ya los otros chakras superiores ya son la meditación, la reflexión, la filosofía, más abstracto y ya conceptos espirituales. Entonces hay gente que se polariza en esos aspectos materiales, digamos materialismo, o sea, materiales, pero al polarizarse se vuelve materialista. Solo giran en esa dimensión. Lo otro no importa, no le llama la atención, hasta lo pueden rechazar o negar. Y aquí vemos también simbólicamente, porque yo no estoy diciendo que todo el mundo sea así, ahí están los valores, por ejemplo, del marxismo, el materialismo dialéctico, la extrema izquierda, el comunismo, el anarquismo, que toma en cuenta mucho ese bienestar. Dicen que si hay un bienestar, digamos, en esos aspectos de la vida, la gente logra una felicidad y después puede aspirar a otras cosas. Pero se dan vuelta en ese sistema comunitario. Por ejemplo, el otro extremo que vimos es neta súper individualista, pero este otro extremo es como comunitario, es como masa, como que el todo tiene más importancia que la parte individual. No sé si igual hay aspectos medios complejos, pero ¿se entiende bien? ¿Ya? Ahora hablemos de la espiritualidad real. La espiritualidad siempre está asociada al Zen. ¿Ya? Hay muchos que grafican, muchos esoteristas que grafican que el espíritu en esta geometría sagrada no está ni arriba, ni abajo, ni al lado izquierdo, ni al lado derecho. El espíritu lo sitúan al centro. O sea, como geometría, el espíritu está al centro. Entonces, si nosotros hablamos, pucha, ¿dónde estará mi centro espiritual? Unos dicen que el plexo solar, pero en el fondo es el área del corazón. El chakra corazón está asociado a la espiritualidad. Porque integra, conecta los chakras superiores con los chakras inferiores. Entonces, el Santo 8, por ejemplo, pasa por aquí al medio. Aquí al medio se unifica. Y ahí se produce un circuito armónico. Circula la energía por todo nuestro ser, por lo inferior y lo superior. Pero siempre va pasando por el medio, que es lo que los conecta. Por eso se habla que, por ejemplo, en el corazón están los sentimientos más elevados o trascendentes. Está el amor consciente. Porque si aquí está la conciencia, digamos, de conceptos espirituales, la comprensión, y abajo está la energía que nos anima, y están las emociones, aquí al medio se junta la emoción ya transmutada con esta sabiduría,
y se vuelve un sentimiento consciente como es el amor consciente. El amor consciente es muy distinto al amor en bruto. El amor así, cuando no es consciente, comete muchos errores. Ya se puede volver un amor castrador, un amor celoso, un amor que somete, que encarcela, pero el amor consciente no. Entonces, si una persona ama y ama con sabiduría, con conceptos como es respetar el libre albedrío, no generar karma negativo, y todo, la libertad que todos merecemos como seres, entonces eso es un amor consciente. Entonces el amor consciente no se apega cuando no se tiene que apegar, no somete, no hiere, no siente celo. Entonces es todo un trabajo llegar a cultivar ese tipo de amor, pero estamos hablando que ese es la expresión en esta dimensión humana de la espiritualidad. Al menos así lo enseña Cristo, es el camino del Cristo. Porque hay otros maestros que tuvieron otra misión: lograr desprenderse de los sentidos básicos, incluso hasta de las emociones. No tuvieron pareja, no vivieron el amor, digamos, en ese sentido, se aislaron y llegaron a un mundo sutil. Ya, esos son maestros que están trabajando, digamos, aquí. Aunque Buda, por ejemplo, habló del camino medio, pero hay muchos budistas que han seguido un camino que es como mucho más netamente espiritual y no de experiencia humana real. Entonces, el Cristo representa esa espiritualidad del camino del corazón, del camino de los sentimientos elevados, del amor consciente. Y para esta enseñanza es una espiritualidad genuina porque está al centro. Entonces, aquí no se debe confundir con el espiritualismo, sino que unifica lo sutil con lo más grosero, y por ejemplo, el ser humano es una especie en el universo. Es una especie en el universo que es un experimento, ¿ya? Un experimento que en un solo ser quisieron unificar toda expresión del universo en un solo ser. Porque hay seres espirituales que están en dimensiones y jamás han tenido experiencia en la materia. Hay otros seres que están en la materia y también nunca han accedido a la parte, digamos, más de dimensiones superiores. Entonces, el ser humano es un prototipo, un ser, un experimento, donde se iba a unificar todo. Entonces, el ser humano, cuando se autorrealiza, es un ser completo, que integra todo y trasciende todo las manifestaciones del universo, desde la materia hasta el espíritu. De ahí el número 7, que es un número completo. O ustedes, el árbol de la vida, por ejemplo, en la Cábala, que es como el mismo ser humano. Entonces, cuando uno se autorrealiza todo ese árbol, esa Cábala. Eso es lo que tiene de gracia ser un ser humano. Pero nosotros estamos en etapa, estamos en trabajo de ir logrando esa autorrealización. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa ser? Ser significa nuestra esencia espiritual. ¿Y qué significa humano? Una especie. Y el humano tiene una parte incluso reptil
un cerebro reptil de sobrevivencia, tiene un cerebro mamífero que también tiene esa sobrevivencia, pero además tiene emociones, ¿ya? Y además tiene la otra parte más sutil y abstracta. Entonces ahí vemos el número 3 también integrado en un solo ser. Oye, igual ha pasado rápido el tiempo. Y ya, vamos ahora a ir a estos 3 símbolos que también representan estas 3 manifestaciones, estas 3 energías, estos 3 estados de conciencia. Y aquí a lo mejor muchos se les caen varios esquemas. Por ejemplo, esa parte espiritual, netamente espiritual, está simbolizada por Lucifer. Por eso que mucha gente queda a veces como perplejo. ¿Y qué significa Lucifer? Lucifer, la luz más bella, dice que Lucifer es dador de luz, era el ángel más bello, etc. Entonces, representa esa parte netamente espiritual. Entonces, ahí vemos que la fomenta Lucifer, la exaltación en mística, la gente que tiene el rollo todo el tiempo de salir de la matriz, porque aquí es puro sufrimiento y aquí estamos encarcelados, tienen una tendencia muy luciférica, ¿ya? El luciferismo hace que uno se reconozca como un ser espiritual. Somos un ser espiritual, ¿ya? ¿Y qué pasa con la experiencia humana? No, es que eso fue una caída o nos engañaron, y ahí aparecen una serie de teorías conspirativas de todo tipo. Que no digo que no sean mentiras, sí, este es un tema complejo. Entonces también Lucifer promulga el escapar de este mundo, ¿ya? De este mundo de sufrimiento, por tener la sensación de estar preso o encarcelado. Y ahí también hay todo un cuento del luciferismo que está como una especie de guerra contra los arcontes, que son guardianes como de las moradas, de los mundos y de este mundo material también. Y hay un desprecio por lo material. Y esto, como lo vimos mucho, Lucifer, para poder entenderlo, uno puede estudiar el mito de Prometeo. Prometeo, ya que es un mito de un ser que apareció en Grecia, este mito, habla de Lucifer, porque Prometeo y Lucifer son lo mismo. El Lucifer griego es Prometeo, ¿ya? Entonces Prometeo se rebeló contra los dioses, le quitó el fuego a Zeus, se lo entregó al hombre, y como desobedeció las leyes, fue condenado y está en el inframundo amarrado en una piedra con unas cadenas, y llega un ave y lo picotea siempre. Entonces, ese mito de Prometeo, que es igual a Lucifer, representa mucha representación de ese proceso que incluso todos nosotros lo estamos viviendo. También en antroposofía o teosofía se habló que Lucifer fue el primer avatar que llegó a la Tierra, que anduvo en la Tierra. Entonces, todas las iniciaciones súper antiguas del viejo mundo antes de Cristo son luciféricas. Lucifer enseñó despertar el tercer ojo, elevar la kundalini, y conectarse con su ser superior, todo lo que es iniciático, ¿ya?
Entonces, incluso tuvo una encarnación física en la antigua China. El emperador emperador amarillo, creo que se llama, el chino antiguo. Toda esa sabiduría china, toda esa de Oriente es producto de este avatar, Lucifer. Por eso digo que es una manifestación que no es mala ni buena. Todo lo que se vuelve negativo o se corrompe es cuando se polariza. Cuando todas estas realidades o todas estas tendencias o toda esta energía o estos estados de conciencia, por ejemplo, Lucifer, Cristo, Satanás, cuando están en equilibrio, no son dañinas. El equilibrio es muy sano. Mantener, por ejemplo, lo espiritual con lo material en equilibrio es sano. Y ahí nosotros somos seres humanos más íntegros, más completos. Pero cuando nos fanatizamos o nos vamos a un extremo, nos podemos corromper. Porque al ir a un extremo, el otro extremo lo vemos como un enemigo o como algo despreciable y lo podemos empezar a atacar. Y ahí violamos leyes y ganamos karma. Entonces, eso ocurre con Lucifer. ¿Por qué estas tendencias o estas corrientes se vuelven, digamos, entre comillas, demonios? Es cuando hay seres que se polarizan en estas tendencias, cuando no las mantienen en equilibrio. Por eso que, por ejemplo, la gente que se fanatiza con la parte espiritual se vuelve un fanático religioso y después quema personas en la Inquisición, hacen guerra santa y consideran a otros seres sin alma. Esos son extremos de personas que se polarizaron en una tendencia espiritual. O el pueblo elegido, el pueblo escogido y todos los otros no valen mucho, ¿ya? Entonces, Lucifer también reniega de la experiencia humana, no le encuentra sentido, porque Lucifer dice, yo soy un ser espiritual, yo soy un ser de luz. Entonces, ¿por qué tengo que vivir esta pellejería, digamos, entre comillas? No le encuentra sentido. Y ahí también hay muchos relatos de por qué, si ustedes se van al libro de Urantia, por ejemplo, ahí aparece también un mito de Lucifer que se reveló ante el plan divino, que el plan divino era bajar a la experiencia humana, hacer este experimento de empezar de cero, ¿ya? De borrarnos la conciencia espiritual y reencontrarnos en esta experiencia de separación a través de la dualidad. Entonces Lucifer dijo, yo no le encuentro sentido a esto, yo no, me opongo. Se rebeló contra el plan divino. Y en estos textos habla que el plan divino es dirigido por San Miguel y el Cristo. Entonces Lucifer se opuso. Como le digo, se opuso porque no le encontró un sentido a este plan divino de la bajada a la tercera dimensión y de empezar de cero sin conciencia. Entonces, cuando no está en equilibrio, es digamos, un espíritu opositor. Por eso que es considerado demonio por muchas religiones. Ahora vamos a Satanás. Satanás es el mismo Arimán de la antroposofía de Rubinstein. Yo le puse Satanás porque nosotros también lo reconocemos mejor. Estamos más familiarizados con ese nombre, con ese concepto. Entonces, ¿alguien de ustedes conoce al dios Pan de Grecia, de los griegos, de los romanos? De ahí viene el panteísmo. Si ustedes buscan después en Google Pan, van a ver a un dios de la mitología griega que es de barba, tiene cachos, tiene patas de cabra, y era un dios de la naturaleza.
Entonces Pan, ¿qué es lo que hacía? Era glorificar el erotismo, la sensualidad, la fertilidad. Entonces hay muchas ceremonias que se le hacían al dios Pan. Esas ceremonias se hacían a la luz de la luna también, y con fruta. De ahí viene también lo que los celtas hacían también con otras deidades. Bueno, pero tiene que ver con un dios de la naturaleza. ¿Ya? Entonces tiene que ver mucho con esos funcionalismos más esenciales que nos conforman como seres humanos también, con esta realidad. Y eso para los griegos también era sagrado, era divino. ¿Ya? La fertilidad, que la relacionaban también con los ciclos naturales de la naturaleza. O sea, el invierno, la primavera, el verano, la siembra, las cosechas, todo eso. Entonces, este dios Pan fue demonizado cuando llegó el judeo-cristianismo, por ejemplo, y el monoteísmo, que dijo, no, mira, los verdaderos dioses, Dios es lo sutil, lo que está más allá del ser humano, más allá de la naturaleza. Incluso la naturaleza fue considerada como un ser negativo, que a ti te mantenía en un estado un estado bajo de la experiencia humana. Tú te podías perder con las fuerzas de la naturaleza, porque ahí está la parte sexual, todo eso que hablamos de la fertilidad, la reproducción, todo eso, el erotismo, el éxtasis erótico, todo eso fue considerado como malo, demoníaco. Entonces, estos seres paganos, estos dioses paganos que representaban como toda esa divinidad, esa parte sagrada, que es como más, digamos, entre comillas, inferior, fue satanizado, fue demonizado. Entonces, es muy particular y muy interesante que Satanás se parezca mucho al dios Pan. Bueno, lo que sí han visto son estos seres que en Grecia aparecen tocando una flauta, porque también Pan lo hacían que tocaba una flauta. Pero ¿cómo que se llaman estos seres? No me acuerdo muy bien. Los sátiros, ¿ya? Y también habían unos que tenían cuerpo de caballo, pero representan a esa que para ellos son divinidades. Incluso en Grecia y en los pueblos paganos, los demonios tampoco tienen esa característica mala totalmente, sino que cumplían un rol, tenían una posición en este tablero de ajedrez universal. Ni siquiera eran condenados así como no sirven para nada, no tiene sentido su presencia acá, no. Entonces Satanás, en la parte positiva, digamos, porque vuelvo a repetir que cuando uno se polariza, se extrema, se corrompe. Y ahí digamos que se pone la cosa, pongámosle demoníaca. Se pone peligrosa o se pone destructiva. Cuando uno se polariza, viene como un factor autodestructivo. Porque la materia no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que nosotros seamos materialistas en una dimensión de la vida. O sea, hay que trabajar, hay que tener cobijo, hay que tener calor en el invierno, hay que tener lo que necesitamos, hay que sobrevivir, ¿cierto? Hay que cumplir con los instintos básicos, llenar esas necesidades, incluso tener derecho al placer. El placer no tiene nada de malo si es en equilibrio, ¿cierto? Cuando una persona se envicia con los placeres, viene la parte autodestructiva. Entonces, esa parte autodestructiva es, digamos, la parte demoníaca del materialismo. Si nosotros nos polarizamos en la materia, nos volvemos materialistas y ahí podemos caer en extremos
y perder, por ejemplo, la oportunidad que nos dan en esta existencia o en esta vida. Solo nos dedicamos a tener un poder material. Pero en sí, Satanás representa, digamos, la parte material, la parte naturaleza, la parte de los sentidos. Lo que vemos, lo que gustamos, lo que tocamos, lo que oímos, la parte sensual, eso es Satanás. Entonces no es malo. Lucifer, que es como la parte espiritual, los valores espirituales, tampoco es malo. Por eso que hay seres que nosotros podríamos decir que son materialistas, pero no son malos, no son nocivos, no son negativos. Por ejemplo, un científico ateo, pero que tiene ideales, que quiere lograr a través de la ciencia que la gente esté sana eternamente. Hay muchos científicos materialistas que quieren lograr un paraíso en la Tierra y buscan incluso que el ser humano ya no sea más enfermo, no tenga más enfermedad. Quieren lograr la cura de todas las enfermedades, de todos los males. Quieren lograr la inmortalidad, ya a través de la ciencia. Uno a lo mejor uno que tiene más estudios espirituales puede decir eso, pero eso es absurdo. Bueno, pero hay gente que cree en eso y no tiene nada de malo. Y hacen grandes aportes a la evolución de nuestra especie. Entonces, se podría decir que esa gente está muy regida, aunque parezca extraño, por Satanás, sí, porque es la parte material. Si aquí estamos hablando, bueno, como dije, la corrupción viene con el fanatismo y la polarización. Entonces, esta gente que solo considera la dimensión material como la única realidad y lo único que importa, y por ejemplo, se puede volver rica, poderosa, y ya llega a un tope, se puede empezar a corromper. Por eso se dice que la gente que es muy millonaria, que ya lo tiene todo, que empieza después, ¿y qué hago más acá? ¿Y qué experimento? Y empieza a buscar experiencias así como ya más allá de lo normal y se empieza a corromper. Y de ahí vienen después las depravaciones, por ejemplo, pueden caer en sectas satánicas, en ritos de sangre, porque la sangre da poder. Ya en estas magias negras, todo lo que se trabaja con la sangre, a la persona la vuelve con un poder psíquico. Entonces, después como que ya llegan a un tope en lo material, ya son millonarios, hacen lo que quieren y se empiezan a corromper porque empiezan a buscar más poder y más experiencia. Después no quieren envejecer, entonces pueden empezar con ritos para mantener una juventud, digamos, artificial, a la fuerza, con magia negra. Se habla mucho de ritos que se realizan con sacrificio y la gente se mantienen aparentemente jóvenes. Entonces, esa es la parte ya, digamos, de la corrupción, y ahí aparece el satanismo ya grosero, burdo. Entonces, para finalizar, digamos que está el Cristo, que es quien representa el camino medio, el camino del corazón, que unifica los chakras superiores con los inferiores, ¿ya? El amor consciente, que también representa ese espíritu que está al centro y que produce el equilibrio. Y cuando nosotros estamos equilibrados, como dije, en lo material y con lo espiritual, no somos destructivos ni con nosotros mismos ni con los demás. ¿Por qué en la vida de Jesús uno puede observar, aunque está un poco manipulada, pero ahí en gran parte uno puede entender el mensaje de Jesús y la vida? ¿Por qué Jesús era un ser que sí
hacía meditación, sí reflexionaba, sí hacía ayuno, sí oraba mucho, enseñó el Padre Nuestro, la oración. Él decía que no era de este mundo, pero que andaba en este mundo. Y todo eso, que digamos que es muy luciférico, pero también Jesús fue muy criticado porque participaba en fiestas, ¿ya? Ahora, esto es como de la vida también, hay otros evangelios que hablan de otras facetas de la vida de Jesús, como los evangelios gnósticos, que fueron prohibidos por la iglesia. Pero Jesús bailaba, Jesús compartía en familia, donde lo invitaban y le daban de comer lo que sea, él comía. Él no decía, no, yo soy vegetariano, yo no como esto, no. Él dijo, donde fueres, ves lo que vieres. O sea, se armonizaba. También fue criticado porque lo vieron hablando con prostitutas y con gente vulgar y con gente pecadora en ese tiempo. Entonces los sacerdotes judíos decían, mira, él se dice maestro, el Mesías, y de repente se ve en las plazas hablando con puros pecadores. Entonces ahí uno ve el camino medio. No hace esa separación, él integra, unifica, está en equilibrio, sabe disfrutar de la vida, pero también tiene una vida a veces de oración, de ayuno. Él combina, es un equilibrado, un ser equilibrado. También es famosa la frase que él dice, más daño es lo que sale de la boca que lo que entra. O sea que también ahí tiene una perspectiva superior de las cosas. ¿Ya? No hace tampoco esta separación tanto de los virtuosos y los pecadores, sino que él dice que viene a salvar almas del pecado. Entonces, él se relaciona más con ellos. ¿Por qué? Porque los virtuosos, y como ya están bien, él no viene a juntarse con ellos, pues, porque no los necesitan. Eso es una cosa de la enseñanza de Jesús. También este camino medio es un equilibrio entre el ascetismo y el hedonismo. ¿Ya? No se niega el placer, pero sabe dirigirlo por la conciencia espiritual. Digamos que el camino del Cristo todavía no se entiende bien, ¿eh? En el mundo espiritual hay de todo y mucha gente lo confunde con esas antiguas iniciaciones que hablábamos al principio, que son netamente espirituales o entre lo que decíamos luciférica. Entonces, el camino del medio del Cristo todavía no está bien definido, no está bien entendido y nosotros estamos en camino para poder comprenderlo. No está totalmente establecido ese camino, esa vía espiritual. Digamos que es una vía más o menos nueva. Se ve esta foto, Sí, sí, sí se ve. Chica, esto, chica, pero se ve. chica. Ya, por ejemplo, aquí está el gráfico de lo que hablé de Lucifer, que representa los falsos misticismos, el fanatismo, incita al humano a todas las exaltaciones, orgullo de elevarse sin frontera, posibilidad de hacer el mal, de sucumbir a todas las pasiones y deseos del mundo de los sentidos. Eso es como si cae Lucifer. Cristo el equilibrio y Arimán, que sería el mismo Satán, incita a las supersticiones materialistas según las cuales no existe el espíritu o el alma en el mundo, es el inspirador del materialismo, amoral, ateísta, mecanicista y el tipo de talento que supone.
mente con pensamiento rígido y automático, palabras que fácilmente se vuelven vacías y a su vez fácilmente mentiras. Aquí vemos otro gráfico, que aquí está la parte espiritual, que dice luz, cielo, Lucifer, aquí al medio alma, Cristo, amor, y aquí abajo material, Satán. Eso grafica lo que yo hablé. Aquí también hay otro gráfico que dice en el tercer milenio antes de Cristo, la encarnación de Lucifer en China como Juan Di, el emperador amarillo. Al medio punto de inflexión en el tiempo de la encarnación de Cristo. Y después, en el tercer milenio, o sea, en estos tiempos, viene la encarnación de Arimán, o sea, de Satán. En el oeste, lo más probable es que sea en Estados Unidos, Reino Unido o Australia. ¿Ya? Se dice algunos que ya está, que ya se encarnó, otros dicen que no todavía. Ahí no se ponen de acuerdo. Bueno, ahí también, aquí hay otra. Cristo, que también está al medio como equilibrante de esta balanza. Está Lucifer al lado derecho, Arimano Satán al lado izquierdo. Y abajo el anticristo, que es nombrado como Zorat. Ahí hay otro gráfico que simboliza lo que yo hablé. Ahí también que en el humano, este centro espiritual, este camino del alma crística está en el corazón, chakra corazón, ¿ya? Aquí también, aquí habla en el lado derecho de Lucifer, que está la extrema derecha, el conservadurismo, el catolicismo, a la extrema izquierda el anarquismo, el comunismo, arriba dice el cosmos, al medio dice el Cristo y abajo dice la tierra. Y Arimán, ahí lo... Entonces, esos son gráficos que hablan de esta enseñanza. Igual, yo creo que podemos rescatar de manera práctica de esto, es que tengamos, seamos conscientes del equilibrio, veamos estas manifestaciones, y también nosotros podemos ver en que estamos más polarizados, porque siempre hay gente que está más polarizada en una cosa que en otra. ¿Cuándo vemos cuando hay una polarización? Cuando no hay un equilibrio ni una integración, y cuando también se juzga mucho al otro extremo. Entonces, ahí también nosotros mismos podemos reconocer estas tendencias y cuál se manifiesta más en uno. Entonces también lo podemos ver en el afuera, en gente, oh, esta persona, ¿sabes qué? Lo único que hace, se va de retiro en retiro, de meditación en meditación, de repente deja hasta los hijos botados, qué sé yo, o deja la familia, está polarizado en un lado. Y también habla de los que comen, habla mal, de los que comen carne, de los que se fuman un cigarro, si ven a una persona tomando una cerveza, así como que los juzga y los señala. Entonces, y también podemos ver otro lado, hoy hay gente que lo único que le interesa es tener plata y pasarlo bien, o ascender en el mundo, y trabajar y trabajar y trabajar y trabajan 16 horas al día. Entonces, nosotros podemos ver de manera práctica cómo estas energías de polaridad, ya sea en todo, en lo social, en lo político, hasta en las tendencias de vida existenciales que nos mueven, ya hasta en lo espiritual. Entonces, eso es
si quieren hacer algún comentario al respecto, yo sé que el tema daba mucho, sobre todo cuando uno se mete en estos conceptos que han sido tan radicalmente separados como bueno o malo, Dios, demonio, ahí falta mucho que uno le tiene que dar vuelta. Lo importante es que vaya más uno del bien y el mal, sino que trate de ver las cosas como son. Así que, si quiere alguno tomar la palabra. O lo dejamos hasta acá. ¿Nos despedimos entonces? Te quería dar las gracias, Miguel, por la presentación. En realidad hay que ahondar bastante, pero sobre todo el que quedó claro lo que dijiste tú de la integración, que no lo había visto de ese punto de vista. Y de los extremos que uno podía llegar a, a llegar. Y a lo que uno, o sea, justamente como lo decía esto de la Inquisición, que este es como un reloj de arena. O sea, uno de repente no se da cuenta y está en ese extremo. Claro. Pero eh, y no, lo encontré súper bien expresado en ese aspecto y sobre todo ver el amor consciente, que también tenía una duda, o sea, no duda, sino me faltaba un conocimiento en ese aspecto a qué se llamaba amor consciente, pero ¿por qué? Entonces te agradezco tu presentación, Miguel. Gracias. Ya, sí, pues da para mucho, incluso uno podría hablar después de un aspecto nomás, profundizar. Por ejemplo, los mitos de Lucifer son súper interesantes. El mito de Prometeo, de qué se trata, cuál es la enseñanza que hay detrás de eso. Y eso es el mensaje, o sea, cuando uno se polariza, aunque sea en un concepto muy espiritual, puede corromperse. Por eso la Inquisición, por eso, por ejemplo, en, en la India el sistema de castas, donde estaban los puros, que ni siquiera los podían tocar, ya los nobles, que ahí estaban las castas sacerdotales y todo eso, pero también eran súper sanguinarios, po, ya, las guerras santas, todo eso, y eso con gente que era muy devoto de lo espiritual. Y está la otra parte, ya que también en un extremo uno se corrompe. Entonces, eso es lo importante, que en la corrupción, en la degradación, digamos que ahí está la parte como negativa, pero no en las tendencias normales, como es la parte espiritual, la parte material, la parte biológica, y eso, pues. Así que, Súper espérense, interesante el tema. sí, da para mucho. Yo también soy un estudiante de esto, no estamos aprendiendo de estos conceptos. Porque de repente uno se autocritica mucho. Es fácil polarizarse igual. Muy fácil. Sí, De hecho, dicen que Hitler leía mucha filosofía hindú y todo ese tema de las castas, se lo quiso hacer como llevarlo a la práctica, en el fondo. mira, lo que hablan es que Lucifer, o sea,
el nazismo es una expresión que internamente o espiritualmente es luciférica. Por eso que el Miguel Serrano, que el nazi chileno, que también un ser muy culto. Sí, yo no digo que no aprendamos de todo, incluso los libros de él son súper interesantes y habla muchas verdades. Entonces Claro. Miguel Serrano se autodenominaba luciferino. Entonces él habla en sus libros que Hitler y todo eso tenían como una deidad, como una aspiración a Lucifer. ¿Ya? Entonces, por eso que ellos hablan de recuperar el estado espiritual, de ellos veían en el sionismo, digamos en el judaísmo, pero extremo en el sionismo, veían como que eran muy materialistas, muy apegados al dinero, que solo les interesaba eh, este mundo, tener poder en este mundo y endeudar a las personas, empobrecer países y enriquecerse ellos. Entonces, todo esto que hablamos nosotros los podemos ver después en las manifestaciones de la vida. Claro. Y claro que los nazis eran un culto esotérico. Hay libros de esoterismo nazi. Claro que Wow. sí. Por eso que ellos rendían mucho, estudiaban mucho a los pueblos antiguos paganos, a los, a los reyes nórdicos, a estos guerreros que tenían también toda una cultura espiritual. Entonces ellos querían reivindicar eso de nuevo. Sí. Pero bueno, yo soy un aspirante, yo soy un seguidor, yo me guío por el camino crístico, que es como Rudolf Steiner, por ejemplo. Rudolf Steiner es un develador del esoterismo crístico, que es el camino del medio, y ese camino también es súper difícil porque tener conciencia de lo que es el equilibrio y transitar en ese filo de la navaja también es complejo, porque a ti te pueden tratar unas personas te tratan de, no sé, de fanático, de puritano, de no sé qué, otros te tratan de que, de que no eres muy rígido, de lo que sea. No me Claro. estoy comparando, no como me comparo para nada con Cristo, pero a Cristo también lo atacaban de todos lados, pues los sacerdotes lo atacaban de aquí, de allá, de todo. Los No, ni chicha ni revolucionarios, limonada. claro, Ni chicha ni limonada, decía. los revolucionarios como Barrabás lo trataban de tibio, de amigo de los romanos también, todo por todos lados, porque no lo entendían. Ya, pues le doy las gracias y nos volvemos a juntar en otra oportunidad con otro tema. Gracias, Miguel. Chao, que estén bien. Muy Chao, bien. chao, buenas noches, que estemos muy bien. Chao. Chao, chao. Gracias, Miguel. Chao.